las mal llamadas heridas de la infancia. Y ahorita les voy a decir por qué, por qué vamos a hablar de eso. Ah, perfecto, súper Carlita, gracias. ¿Me puedes comprobar en Facebook también y decirme si por allá se escucha bien? No me conecté en Zoom, estoy conectada directamente en la, en la plataforma, ¿sale? Muy bien, excelente. Qué bueno que todo se escucha bien. Eh, el día de hoy tenemos una transmisión donde vamos a hablar de las mal llamadas heridas de la infancia. Seguramente ya todo el mundo ha escuchado ese término de cuál es tu herida de la infancia. Vamos a platicar un poco sobre eso, ¿sale? Entonces, les invitamos a ponerse cómodas, traerse su bebida favorita y pues vamos a empezar, ¿sale? Lo primero que me gustaría comentar es sobre eh, esta, pues no sé si es creencia o esta tendencia a pensar que todo lo que pasa en la infancia determina lo que va a pasar en nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, los seres humanos desde que somos Homo sapiens sapiens, nos hemos preguntado por qué somos como somos, ¿no? Y ha habido muchas respuestas, ¿no? O sea, había momentos en la historia en donde decían que la forma de tu cabeza determinaba tu personalidad y así, muchas teorías. Pero lo que vamos a hablar hoy es a partir de la ciencia cognitiva, a partir de la terapia cognitiva, qué es lo que sabemos que determina cuál es nuestra manera de ser en la adultez, ¿no? Entonces, seguramente todos en algún momento hemos identificado como creencias, actitudes, pensamientos que, eh, que nos suenan parecidos, que nos suenan familiares. Y dices, como, ¿dónde lo saqué? ¿Dónde es esto? Y de repente ves a tu mamá decir algo así o a tu papá, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que es muy probable que gran parte del repertorio de conducta, de respuesta que tengo ante el mundo, viene de aprendizajes que tuve gracias a la interacción que tuve con mis papás o con mis cuidadores primarios en la infancia, ¿vale? Entonces, a esa gran pregunta de por qué somos como somos, o sea, de qué depende que una persona sea más sociable que otra o que una persona le moleste X y a otra persona no le moleste y a esta le moleste y a esta otra no le moleste. O sea, ¿de qué depende eso? Definitivamente vamos a encontrar muchas causas de esos aprendizajes, de esas actitudes en nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿dónde empieza la historia de aprendizaje? La verdad es que si nos ponemos estrictos en el sentido de la palabra, podemos irnos a nuestra historia de aprendizaje hasta nuestra concepción, ¿no? Incluso desde antes de nuestra concepción, porque este, las células que nos configuran ya estaban presentes en el útero de nuestra abuela cuando nuestra mamá estaba ahí. Entonces, imagínense desde dónde traemos información aprendida, ¿no? Pero la que podemos verificar a ciencia cierta, de manera científica, más allá de los genes, pues está en la interacción que tenemos con el medio a partir de que nacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué somos como somos? La gran respuesta es porque aprendimos a ser de esta manera. Y ese aprendizaje se facilita gracias a tres variables que encontramos en la infancia. O sea, la causa de la gran mayoría, la gran parte de nuestro comportamiento está en estas tres variables, ¿ok? Estas tres variables configuran lo que en psicología cognitiva denominamos esquema nuclear. El esquema nuclear es la visión que yo tengo de mí y que incluye la visión que tengo del mundo y de la vida, ¿ok?
Entonces, esa concepción, esa idea se configura desde que nacemos, porque traemos variables temperamentales, que es como ya la carga biológica que nos determina, ¿no? Y nos termina de configurar un par de variables más, que son el apego y el estilo de crianza de nuestros papás. Entonces, estas tres variables, este triangulito, es lo que va a determinar en gran medida la manera en la que yo interactúe con el medio después de la etapa formativa de la infancia. ¿Sale? Entonces, recuerden que las sesiones de los martes de tu consultorio Bienestando, pues la idea es que sean sesiones interactivas en donde ustedes puedan irse preguntando, bueno, esto que me está contando la psicóloga como a mí, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿De qué me podría servir? Y la idea de la transmisión de hoy es que se puedan llevar una idea como más clara que les ayude a entenderse, ¿no? O sea, que puedan identificar las variables que vivieron en su infancia, que pudieron haber condicionado, que están relacionadas con ciertas actitudes que notan, ¿no? Entonces, la pregunta del millón de por qué somos como somos, pues es una pregunta compleja de responder, pero una parte de esa respuesta la encontramos en la infancia definitivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué si dos personas que crecen en el mismo ambiente no desarrollan el mismo repertorio de conducta? O sea, tienen personalidades distintas. Lo podemos ver en una familia, ¿no? Con una familia numerosa podemos encontrar varios tipos de personalidad y podemos decir, bueno, si la infancia determina cómo somos, ¿por qué no todos los hijos que crecimos con los mismos padres, pues somos iguales, ¿no? O sea, ¿por qué no funciona así? Y la respuesta la encontramos en la parte del temperamento. El temperamento es el primer ingrediente del que vamos a hablar hoy y es muy importante porque es cómo yo ya vengo cableado para funcionar, ¿no? Cómo yo vengo predeterminado para responder. El temperamento está integrado por 5 componentes. Ahorita más o menos se los voy a platicar, pero tiene que ver con la programación biológica que yo traigo que va a determinar mi estilo de respuesta. Por ejemplo, el primero, ¿cuál es el primer componente del temperamento, de esta parte biológica de mi manera de ser? El nivel de actividad. Y esto se mantiene más o menos constante a lo largo de la vida. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas que son muy activas, que para ellas es importante mantenerse en movimiento, y las personas menos activas, las personas cuyo temperamento tienden más hacia menos actividad. ¿Ok? Entonces, esto hace una gran diferencia. Yo puedo estar expuesto incluso gemelos o cuates que crecen en un ambiente como prácticamente igual. Y uno tiene un temperamento activo y otro tiene un temperamento inactivo. La crianza y el estilo de apego va a impactar de manera distinta a uno y a otro por esa variable diferente, ¿no? Entonces, el temperamento es esa variable que va a determinar biológicamente cómo somos, pero eso no lo elegimos, o sea, eso ya viene determinado genéticamente, ¿no? Entonces, uno es el nivel de actividad. Otra variable muy, muy famosa del temperamento es el nivel de socialización. Seguramente han visto estos bebés que les das los brazos y fácilmente se vienen contigo y te hacen risa y te hacen fiesta. Y han visto bebés que tú les dices hola y se voltean y con la mamá y no quieren ni verte y como que no existieras o como que ya quisieran que te fueras. Eso es una variable temperamental, ¿ok? Porque el bebé no ha tenido suficiente tiempo como para discernir quién le cae bien, quién no, qué le gusta, qué no le gusta a las personas. Entonces simplemente su tendencia biológica lo lleva a funcionar de manera menos sociable, ¿no? Más introvertida. Entonces, la segunda categoría, pues tenemos otros dos tipos de personas, los que tienden más hacia la extroversión, hacia la extroversión, hacia la socialización, más que la extroversión, hacia la socialización, y los que tienden a la introversión o no socialización, o sea, no están tan interesados en la convivencia con personas. Ese sería el segundo componente. Entonces, imagínense, igual, ya vimos que un componente es el nivel de actividad, otro es el nivel de socialización. Pues definitivamente un
Un bebé que tiende más hacia la socialización va a crecer distinto que un bebé que no tiende a la socialización, ¿no? Entonces, en términos temperamentales, no es que esté bien o que esté mal, es más bien cómo se administran esos recursos biológicos con los que ya nacemos, ¿no? Entonces, ese es el segundo componente. El tercer componente es la irritabilidad. ¿Qué tanta tolerancia tengo a estímulos negativos? Y ahí el punto es que hay personas que tienen mayor tolerancia biológica al malestar y habemos otras personas cuyo sistema nervioso es mucho más irritable y con un estímulo negativo nos irritamos más, respondemos más y eso es biológico. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, a los que se van conectando estamos viendo cuáles son los ingredientes que van a determinar por qué yo soy como soy y si realmente eso es una herida o se puede ver así, ¿ok? Entonces el tercer componente es la irritabilidad y seguramente igual lo pueden ver, me encanta poner ejemplos de veces porque es muy claro, o sea, un bebé irritable lo llevas a la playa y no quiere, o sea, pero la arena, pero el sol, pero ya se enronchó, pero el agua del mar no le encanta, o sea, los estímulos negativos, los estímulos le irritan, ¿no? Físicamente y emocionalmente, o sea, no le encantan. Y hay otros bebés muchísimo menos irritables que estos estímulos negativos, como lo puede ser un cambio en la temperatura, o sea, una temperatura alta, pues claro que es un estímulo negativo para la mayoría de personas, ¿no? Entonces, este segundo bebé, ajá, dice, pues sí, o sea, hace calor, pero no presenta mayor tema, no hay queja, no hay llanto, no hay irritación. Entonces, esa es la diferencia de temperamentos. Claro que esto va a determinar muchísimas otras cosas más en la adultez. Tenemos la tercera variable. La cuarta variable de esta base temperamental que determina cómo somos es nuestra temeridad. O sea, qué tanto respondemos ante estímulos nuevos, ¿ok? Hay igual bebés que ante un estímulo nuevo se espantan mucho, ¿no? De repente aparece algo en en su escenario y en el sobresalto. Y habrá bebés que lo distinguen, lo ven, bueno, no pasa nada, no se exaltan. Esa es la siguiente variable. Y la última es la capacidad de recuperarse, ¿ok? La última variable que determina por qué eres como eres es del temperamento es tu capacidad de recuperarte. Hay personas que experimentan un malestar, una emoción, y a los 5 minutos ya se les pasó, no pasa nada, ¿no? Y habemos personas que 3 días después todavía seguimos experimentando cierto malestar que tuvimos, ¿no? Yo me balconé un poco. En el caso de la molestia, es una emoción que me cuesta mucho trabajo recuperarme porque la tensión y la adrenalina que experimento la sigo sintiendo días después, ¿no? Y me afecta la digestión, la tensión muscular, el sueño incluso. Entonces, pues bueno, ahí la regulación es una necesidad biológica. Entonces, estos son los 5 componentes del temperamento que determinan cómo somos. Es el primer ingrediente que va a determinar cómo voy a ser yo.